ciclo que ya lleva celebrándose desde febrero, del papel a la pantalla y viceversa, que lo que se ha tratado en estos meses ha sido de juntar, por una parte, a traductores audiovisuales y literarios alrededor de una misma obra para que conversen sobre las diferentes perspectivas alrededor de la traducción de esa obra en concreto. También, bueno, muchísimas gracias a Sara Mansanet, que ha estado organizándolo todo, a Javier Pérez Alarcón y a María Enguís, que me invitaron a moderar la mesa, y a nuestras invitadas estelares de hoy, Alicia González Camino y Celia Filipeto. Las voy a presentar brevemente, para que seguro que ya las conocéis, si habéis leído o visto series traducidas por ellas, pero bueno, os hago la presentación de rigor. Alicia González Camino es licenciada en Traducción e Interpretación y tiene un máster en Doblaje, Traducción y Subtitulación. Empezó en 2010 en el mundo audiovisual como supervisora lingüística para SoundTab, ahora SDI, en el departamento de Disney, pero su objetivo siempre fue la traducción audiovisual, a la que ya se dedica exclusivamente. Ha traducido largometrajes como Dumbo, Mulan, El hombre invisible, ¿Dónde estás, Bernadette?, María Reina de Escocia, Nosotros, Zully, La sombra del actor, La Venus de las pieles, y series como Peaky Blinders, Gomorra, Crazy Ex-Girlfriend, La amiga estupenda, que por eso estamos hoy aquí, Vida, Wakfu, Insaciable, Hogwarts End, Vampirina. Bueno, la lista es tremenda. Y por su parte, Celia Filipeto, que es traductora literaria, ha vertido al castellano, entre otros autores, a Colin Barrett, Gilbert K. Chesterton, Elena Ferrante, Natalia Ginsburg, Ring Lardner, Jun Palahiri, Nicolás Maquiavelo, Flannery O'Connor, Seuma Sokeli, Dorothy Parker, Luigi Pirandello, Donald Ryan, Domenico Starnone, Robert L. Stevenson, James Thurber y Mark Twain. Hace Traductores le concedió el 10º premio Esther Benítez de Traducción en 2015 por Las deudas del cuerpo, de Elena Ferrante, de la que hoy hablaremos. En 2016, su versión de La niña perdida, también de esta saga de Elena Ferrante, obtuvo el premio Ángel Crespo de Traducción, que lo otorga la ACEC, y su traducción de La canción del cuco de Frances Hardinge recibió el premio Llibreter en 2019, ¿no? Ahí también es nada. Y bien, hoy nos hemos juntado aquí para hablar de Elena Ferrante, una escritora italiana que guarda un poco el anonimato, aunque ya últimamente hubo por ahí alguna serie de filtraciones. Ahora ellas nos comentarán un poco más al respecto, que ha escrito muchísimas obras, entre ellas la saga que nos ocupa hoy, la de la... perdonadme, La amiga estupenda, Un mal nombre, Las deudas del cuerpo y La niña perdida, la saga de las dos amigas, y el último que acaba de salir en Lumen, también traducido por Celia, es La vida mentirosa de los adultos. En HBO han adaptado esta saga en formato serie, que es lo que ha traducido Alicia, y yo ya me callo porque yo he venido aquí a escucharos, que este tema me encanta. Y antes, bueno, voy a empezar lanzándoos una pregunta, y aprovecho también para deciros a los que estáis detrás de la pantalla que si tenéis preguntas podéis escribir por el chat, yo las iré recopilando e iré preguntándoles a ellas si más o menos tiene relación con lo que están diciendo, y si no las guardo para el final, si a vosotras os parece bien. Alicia, Celia. Me parece bien. Sí, perfecto. Estupendo, pues eso, podéis ir escribiendo en el chat las preguntas si van surgiendo a lo largo de la conversación, y yo las recopilo. Así que bueno, os lanzo la primera y así con eso empezamos. A cada una de vosotras, ¿cómo os llegó este encargo, ¿no?, de traducir a Elena Ferrante? Bueno, a Celia le llegó antes que a Alicia. Sí, que empiece Celia. Empiezo yo. De que ella ya lleva una cantidad de años traduciendo a Elena Ferrante. Bueno, con todo lo glamuroso que es empecemos de nuevo, rebobino. Buenas noches o buenas tardes, y muchas gracias por haberme invitado, y gracias a todos los que están ahí detrás de la pantalla. Lo glamuroso que tiene todo esto se inserta en la normalidad del trabajo de los traductores. Un día que fui a entregar a la editorial un trabajo que todavía se entregaba, me parece que le entregábamos o pasábamos, y digo, bueno, ya te lo he entregado y vengo a buscar algo, y entonces pues comentando, bueno, mira, hay una trilogía, porque empezó siendo una trilogía, de una autora italiana que ya tiene 3 novelas publicadas aquí en Lumen. Mira, yo te la mando en PDF al correo electrónico, míratela y dime algo. Bueno, cuando llegué a casa,
por la tarde, la miré, leí las primeras páginas, enseguida digo, sí. Yo me pongo. Sí, encantada. Bueno, pues lo típico. Luego, pues, se habla de plazos y de condiciones y el contrato, en fin. Y así fue. Y hasta hoy. Y no tiene nada de glamuroso. Entra, como veis, dentro de la normalidad de lo que pasa todos los días. Y la verdad es que estoy muy agradecida a esta autora y muy agradecida a la suerte que he tenido de estar allí en el momento en que tenían ese libro sobre la mesa y pensaron en mí en la editorial para traducirlo. Estupendo, y además ha sido la traductora de continuo, ¿no? Porque a veces por azares editoriales pasa que una persona traduce un libro, el siguiente lo traduce otra persona y a veces es una lástima, por lo que es maravilloso que se haya mantenido esa coherencia. Las 3 primeras novelas las tradujeron, lo voy a mirar, El amor molesto, Edgardo Dobry. No, perdón, La hija oscura, Edgardo Dobry, y las primeras 2, bueno, ya busco el dato y luego os lo doy. Si quieres empezar tú, Alicia, a comentar, yo mientras voy buscando el dato, que no lo tengo en la cabeza en este momento. Sí, no, en mi caso tampoco tiene mucho glamour. Sí, supongo que muchos de los que están escuchando también son traductores y es tan sencillo como un email que llega, tenemos una serie, tenemos este calendario, la puedes coger, no tiene más. Te comentan, realmente te comentan bastante poco. En este caso, por lo menos sabía el título, que es más de lo que te dicen muchas veces. Y de hecho, me hizo mucha ilusión porque yo ya conocía los libros, porque cuando salió el primero de esta saga, yo estaba viviendo en Roma. Y recuerdo que allí la gente lo comentaba. Ay, este libro, no sé qué, tienes que leerlo, no sé cuántos. Y yo, sí. La verdad es que no. Y mira, al final. Y cuando me llegó lo de la serie dije, mira tú por dónde, lo tenía que haber leído en su época. Pero sí, me hizo mucha ilusión, la verdad. Y nada, me dieron unas fechas bastante apretaditas, como siempre. Y nada, eché un vistazo, vi que eran pues, esos episodios de 50 minutos. No sabía muy bien qué me iba a encontrar, sabía que iba a ser napolitano, pero aparte de eso no sabía si iba a haber muchísimo diálogo o no. Pero es como todo, tú abres el primer episodio y la sorpresa sabes, lo que luego ya, obviamente ya coges el tranquillo y ya sabes, vale, esta serie me lleva tanto tiempo o tiene estas dificultades y ya sabes manejarte. Pero el primer episodio vas a ciegas, claro. Y más con los plazos que se manejan en audiovisual, que es eso, que si es de hoy para mañana ni te da tiempo a leerte la saga entera ni nada. Ah, olvídate de eso. Ya he encontrado los datos. Ah, muy bien. El amor molesto lo tradujo Juana Viñozzi y se publicó en Lumen en el 96. Los días del abandono lo tradujo Nieves López Bureil en 2005 y lo publicó Salamandra. Y La hija oscura sí lo tradujo, como me acordaba, Edgardo Dobry y salió en Lumen. Estas 3 novelas se volvieron a publicar en un solo volumen con el nombre de Crónicas del Desamor, pues las juntaron todas. Y en realidad son novelas cortas, pero yo las recomiendo vivamente. Son una experiencia de lectura muy, muy impactante, muy impactante. Muy bien, Celia, me decías antes que querías comentar también un poco sobre la escritura de Elena Ferrante, las particularidades que tú te habías encontrado, sobre todo con los libros. Luego podemos ver eso cómo se ha trasladado al audiovisual. Sí, vamos a ver. En la última, digamos, entrevista que dio con motivo del lanzamiento de La vida mentirosa de los adultos, que traduje, es una larguísima entrevista que concedió, como siempre, por correo electrónico y a través de sus editores, Edizioni EO,
una entrevista de unas 25 páginas casi. Madre mía. Entonces, en esa entrevista, su traductora al inglés, Anne Goldstein, le pregunta cuál es su método de trabajo y cómo hace ella para escribir las novelas. Entonces explica que parte, digamos, de un borrador, pero llegar a ese borrador que, digamos, que surge como de una maraña de ideas y de cosas que ella tiene en la cabeza o que va apuntando. Entonces, llegar a ese primer borrador le cuesta muchísimo trabajo. Una vez que consigue esa, digamos, esa pieza inicial, empieza para ella el verdadero gozo de la escritura, según ella misma dice. Comienza desde el principio y es como, digamos, de ese núcleo es como ir armando un rompecabezas. Y dice que según va avanzando, le van surgiendo a lo mejor tramas que no había pensado, que no están en el borrador, personajes que va añadiendo que a lo mejor estaban esbozados apenas en el borrador o crea otros nuevos y los va desarrollando. Y esto, bueno, pues va montando toda la historia de esta manera, ¿no? Y entonces lo que ella insiste mucho es en que para ella la escritura tiene que ser una maraña. Y si vemos, cuando uno analiza cómo escribe, en realidad parece todo muy ordenado, pero dentro de ese orden hay un cierto desorden, porque salta de un punto a otro. Por ejemplo, hay un personaje que al principio del segundo volumen, las dos protagonistas, Lila y Lenú, ya están dando un paseo y encuentran una persona muerta y es una persona que es amiga de ellas. Y queda ese detalle y uno puede pensar en ese momento, por las circunstancias, que ha muerto de una sobredosis, que se ha drogado o que se ha suicidado. El lector lo piensa, pero no lo explica. Y pasan 800 páginas y en el último libro de la serie, de la saga, explica por qué se murió, ¿no? De qué se murió. Retoma. Y así lo hace constantemente. Doy este ejemplo para no extenderme más, pero eso es enmarañado. Eso es enmarañado. Para mí, como traductora, yo veo su prosa, todo esto lo sabemos porque ella lo ha explicado, pero cuando he leído sus libros y los he traducido, tiene una prosa que es sencilla, es sencilla en la escritura, tiene unos párrafos bastante largos, pero la escritura es bastante simple. Hubo un escritor griego que se llama, esperadme, que lo digo ya mismo, bueno, ahora no lo recuerdo, pero es un seudónimo. Dice que no es una estilista punitiva. She's not a punishing stylist, dijo. O sea, que no castiga con el estilo. Y yo a medida que iba trabajando la traducción y el texto, decía, bueno, pues esto está muy pulido, esto no parece tan pulido, pero esto después me quedó explicado cuando en la entrevista ella dice que cuando va armando el rompecabezas puede llegar a rescatar textos que ha descartado, que aunque le parezcan más feos, le parecen, digamos, si le parecen más efectivos para encajarlos y que aporten a la historia, entonces ella utiliza ese texto más feo. Y esto, pues, bueno, corrobora lo que yo veía mientras traducía, ¿no?
y realmente tiene una prosa que es como un río desbordado, avanza, avanza, avanza. Y de pronto se remansa un poquito y hay páginas en las que dices, bueno, más o menos da la impresión de que todos los problemas están en stand-by. Esto a lo mejor ya nos cuenta dentro de un rato cómo se soluciona. Y cuando el lector cae, se confía y dice, bueno, esto está más tranquilo, ahí te da el mazazo y te presenta algo sorprendente. Así, bueno, así la vi yo y así funciona. En realidad utiliza las técnicas del folletín, ¿no? Que es mantener al lector pegado con la nariz en el papel, leyendo sin parar. Yo encontré, Celia, la entrevista de la que hablas, investigando para la charla, y también me parece interesante en esa parte que cuentas de la traductora inglesa, donde habla de su forma de trabajar, que también cuando habla de las revisiones, que dice que le parece fenomenal que le revisen las cosas que están, pues esa maraña de la que hablas tú, cronologías desordenadas, formulaciones incomprensibles, repeticiones, pero que luego no le vengan diciendo, no, es que esto no se dice así, no, es que esto, que no intenten normalizarle el lenguaje y que no intenten ir a un lenguaje estándar como para dar gusto a todos, porque eso no le parece bien, ¿no? Que ahí sí que le parece que hay que respetar ese, creo yo, como dices tú, un poco ese aspecto de la maraña que comentabas. No sé, me pareció muy interesante. Pues tuvisteis que hacer esquemitas o diarios de bitácora o algo, sobre todo, ¿no? Para toda la saga, ¿no? Cuando tantos nombres, tantos personajes, los nombres de los barrios, de las tiendas. Yo al principio cuando empecé con la serie y luego con el libro no me aclaraba. Decía, a ver, ¿quién es el hijo, el padre, el marido, ¿no? Y porque es complejo, ¿no? ¿Cómo lo hacéis eso vosotras o tenéis muy buena memoria? Yo es que soy terrible para eso. Bueno, al principio de sus libros hay una lista de personajes con las relaciones entre sí. Todos llevan una... Sí, el dramatis personae. Luego ya me pasé, luego me leí el libro, quería tenerlo fresco para ahora, pero en la serie, claro, te echa directamente a todo lo que aparece, lo que sucede, y ahí me perdía un poco. Sí. A mí me pasó ahora con la segunda temporada que tuve que volver a leerme toda la lista de personajes porque por momentos el cuñado, el primo, el hermano se te pierdes. Pero bueno, es cuestión de repasarlo un poco y enseguida te refresca la memoria. Hay otra cosa que Elena Ferrante tiene siempre en el libro La Frantumaglia, un viaje por la escritura, en el que reúne cartas, papeles y escritos. Contiene, bueno, todas las entrevistas que le han ido haciendo, siempre por correo electrónico y siempre a través de sus editores italianos. Incluso contiene entrevistas que ella ha contestado, ha preparado la respuesta, pero que luego no ha enviado. Entonces, en ese libro, ella en muchos pasajes habla de los grandes temas universales, ¿no? Los argumentos universales que ella utiliza en su libro, los personajes de la mitología griega. Dido, por ejemplo, es uno de los personajes de los que ella habla siempre, ¿no? Y entonces, junto con los clásicos, Elena Ferrante siempre defiende también la literatura folletinesca. Y hay un párrafo que a mí me gusta leer porque está bien condensado su manera de ver la literatura, que dice así: hay ciertos bajos fondos del narrar que me atraen,
Con los años, por ejemplo, me avergüenzo cada vez menos de cómo me apasionaban las novelitas que corrían por casa. Dramones de amoríos y traiciones que, sin embargo, me causaron unas emociones indelebles, un deseo de tramas no necesariamente sensatas, el goce de pasiones fuertes y un tanto vulgares. Me parece que también habría que poner a trabajar este sótano de la escritura. Lo llama este sótano de la escritura, fondo lleno de placer que durante años reprimí en nombre de la literatura con mayúscula, porque el ansia del relato creció también allí, no solo en los clásicos. Entonces, ¿qué sentido tiene tirar la llave? O sea, efectivamente, ¿qué sentido tiene tirar la llave? Porque todo esto que ella resume en este párrafo, todos estos elementos están en todas sus novelas, en las 3 primeras, en la tetralogía y desde luego en La vida mentirosa de los adultos. Y por eso este aspecto de uso del folletín es quizá lo que en Europa a veces no está bien visto. Sin embargo, en Estados Unidos, que tienen, yo creo, mucho olfato para estas cosas, los críticos más prestigiosos, entre ellos James Wood, la han alabado, no ahora, en 2007, 2008, y la han puesto, digamos, por las nubes. Y realmente yo creo que tiene muchísimos méritos como gran literatura, a pesar de estos mimbres populares. Yo estoy muy de acuerdo también con eso, la verdad es una cita muy, muy bonita. Y puedo seguir preguntándoos cosas, así os voy preguntando cosas. De momento todavía nadie se ha animado, pero bueno, supongo que ahora cuando entremos ya en problemas de traducción y las dificultades que os habéis encontrado, tanto en la parte audiovisual como literaria, supongo que se irán animando. Yo os voy a preguntar por el dialecto, ¿no? Porque es de las cosas que a mí más me interesan. Bueno, el napolitano, ¿no? La presencia del napolitano en la obra de Elena Ferrante, ¿cómo se resuelve esto, ¿no? Sobre todo cuando luego igual hay partes que son... Yo no soy italiano, por lo tanto igual digo cosas que no tienen mucho sentido, pero no sé si igual en algunas partes es un italiano más estándar o si hay esos cambios más potentes, ¿no? y qué ha pasado luego en la traducción con ellos. Pues... Alicia. Sí, que Celia me corrija si estoy diciendo algo mal. Yo, por lo que he visto en los libros, el dialecto está, pero no hay tantísima presencia. O sea, cuando en los diálogos entre ellos, menos palabras sueltas, no están hablando de dialecto en los diálogos. En cambio, en la serie sí. Están hablando de dialecto siempre entre ellos. Obviamente depende del contexto. Pero cuando están hablando en el barrio, entre los personajes principales, están hablando en dialecto constantemente. Y luego si salen, yo que sé, un contexto más del colegio, la maestra en la universidad, Elena cuando quiere comunicarse con gente fuera de su barrio y quiere mantener esa distancia, entonces ya hablan italiano correcto y estándar, ¿no? Pero el dialecto está presentísimo la mayor parte del tiempo y creo que en el libro es al revés. Hay más italiano que dialecto. También por lo que he leído, también leyendo entrevistas de la autora, por lo visto ella percibía el dialecto como una lengua muy hostil y muy amenazadora cuando era niña y que para ella ha sido una elección deliberada en los libros, pero ya te digo que para eso Celia lo sabe mejor seguro, pero por lo que está leyendo que en los libros ella decidió usar más italiano que dialecto y dejar solo notas de dialecto que ya precisamente para dar esa sensación de lengua que amenaza, ¿no? En lugar de una presencia tan grande. Sí. Vamos a ver, lo que lo está leyendo yo, pero yo quiero aprenderlo de ti, que te has pegado los todo tíos. esto es así. Sí. La historia es la siguiente.
Elena Ferrante es una autora ausente que en la saga cuenta la historia de una desaparición, y esta historia de la desaparición de Lila la cuenta una escritora, que es el otro personaje que está presente, que es Elena Greco, Lenú, o sea, autora ausente, autora presente, que es protagonista de la tetralogía, cuenta la desaparición de de su amiga. Entonces, este juego constante de las apariciones y desapariciones también lo aplica al napolitano. Para referirse al napolitano prácticamente sin usarlo, esta treta que utiliza funciona tan bien que los lectores no notan que esto funciona así, no lo notan. Y les hace imaginar que la presencia del napolitano y de palabras en dialecto es mucho mayor de lo que realmente es. Y con esta treta hace como si escondiera o velara la explicitación del napolitano a través del italiano, como lengua citada, o sea, está siempre citado. Hay palabras, algunas, palabras así sueltas en dialecto, pero si puedes poner la diapositiva 1, claro, entonces veremos. Hice yo 4 diapositivas por cada libro para que veamos cómo funciona el truco. En La amiga estupenda hay 36 referencias al dialecto. Dijo en dialecto, el dialecto aquí, pasó al dialecto, habló en dialecto, comentó en dialecto. Napoletano, como tal dialecto, como nombre, aparece, por ejemplo, en la página 88 cuando dijo en napolitano barrio bajero. Y después hay 32 referencias al italiano. Si pasamos a la diapositiva siguiente, vemos que en Un mal nombre, la segunda novela de la serie, hay 36 referencias al dialecto, 4 referencias al napolitano como lengua en sí. Habla del empresariado napolitano y el acento napolitano como adjetivo. Y 35 referencias al italiano. En la tercera novela de la saga, siguiente diapositiva, Las deudas del cuerpo, hay 27 referencias al dialecto, 2 referencias al napolitano y 21 referencias al italiano. Y en la cuarta diapositiva, en La niña perdida hay 45 referencias al dialecto, 8 referencias al napolitano, 2 dice el dialecto napolitano y 2 dice con acento napolitano, ¿no? Y 24 referencias al italiano. El caso es que este recurso de Elena Ferrante a mí me ha facilitado el trabajo de traducción, porque la solución ya estaba en el texto. Es maravilloso. ¿No? Dado que los términos... Yo estaba leyendo decía, no sabía si era una solución tuya, o yo no lo he leído en italiano porque no sé italiano, ¿no? Entonces no sabía si era una solución tuya en algunas ocasiones o no me imaginé que fuera de la autora. Bueno, fíjate que, espera que te termino de contar esta presencia y desaparición del dialecto en el texto. Como los términos dialectales truncados o completos eran pocos, y yo traduje el primer libro, la primera novela, y no leí las otras posteriores hasta al año siguiente, al tercer año y al cuarto, no era consciente de este problema, de que ella estos términos, estas pinceladas de palabras que iba utilizando, pues completaban la treta. Entonces yo dije, bueno, por facilitar la lectura, para que el lector no sé,
en ese momento, la verdad es que me di todas las razones, como suelo hacer siempre cuando tengo un problema, trato de, bueno, de ver los pros y los contras y entonces pues digo, bueno, pues voy a hacer así. Y me pareció una solución lícita porque eran pocos los términos, entonces yo los traduje al castellano. Entonces vamos a ver un ejemplo de esto que digo con la palabra sfessato. En la siguiente diapositiva. Bueno, aquí vemos el uso de sfessati, ¿no? En la storia del nuovo cognome, es un mal nombre, la segunda novela de la tetralogía. La frase dice: volevi che quei 3 sfessati prendessero il triplo delle mazzate che avevano dato? Yo no conocía la palabra sfessati. Bueno, busco en internet, que ahí en la parte izquierda del cuadrito encontré en el enlace que figura allí, María Rosaria Di Domenico decía que sfessati era un antiguo, dice que era un antiguo término dialectal napolitano con el que se habla de los perditempo. Perditempo es una palabra italiana, sfessato es napolitano, perditempo, que significa holgazán, es italiano. Y dice que al verla escrita esta palabra, digamos, se quedó así como pasmada porque no era un término que se utilizara en el dialecto, que era un término de dialecto, pero un poco ya en desuso, y que en cualquier caso, si se utilizaba en los barrios periféricos de Nápoles. Entonces, bueno, sabiendo que sfessato es perditempo o sfaticato, que son palabras italianas, es holgazán, vago, gandul, y yo pues lo traduje. Entonces queda la frase: querías que esos 3 vagos recibieran el triple de palos que habían repartido. Y ya está. Y se pierde el sfessato, pero de haberlo sabido entonces cómo funcionaban en los otros libros, quizá lo hubiera mantenido, no lo sé, hubiera quizá decidido otra solución. Y entonces en la diapositiva número 6 tenemos un ejemplo de lo otro, del truco que utiliza para encandilarnos a todos y vendernos que el texto está plagado de napolitano. Por ejemplo, en este ejemplo de la storia della bambina perduta, la niña perdida, dice: volevo tacere, obbedire e invece cominciai a strillare, passai al dialetto senza accorgermene. O sea, se traduce directamente: quería callar, obedecer, pero empecé a gritar, pasé al dialecto sin darme cuenta. Y en esta, digamos, en este recurso, en esta treta que utiliza, crea en el lector la ilusión de que está utilizando más napolitano, más palabras en napolitano que en la realidad. Claro, este recurso que funciona tan bien en la escritura, cuando pasa a la pantalla, que la historia, digamos, está contada evidentemente con imágenes y oímos la voz en off de Elena Greco, la escritora, narradora de la tetralogía. Nosotros vemos a los actores y los vemos hablar. Lo lógico, incluso para darle más verosimilitud a la situación, es que hablen en dialecto, eso es lo natural. Entonces es lo que bien decía Alicia, que ella se encontró con todo ese dialecto en los diálogos. Y tú, Alicia, si quieres comentar cómo lo resolviste tú por tu parte, ya que claro, no tenías la facilidad, entre comillas, que tenía Celia, ¿no? Con el dijo en dialecto o dijo en napolitano, tú claro, te lo tuviste que comer. Sí, pero por desgracia en este tipo de situaciones no hay mucha solución. Porque no puedes doblar en dialecto. Claro. Entonces,
supongo que si habéis visto la serie en español, está doblada en español correcto, neutro, digamos, nuestro, y digamos que incluso cuando se menciona el dialecto alguna vez, hay una escena en que Inmacolata, que es la madre de Elena, le está echando la bronca, no, le está diciendo que vaya a hacer no sé qué, y ella se queda así muy quieta, y dice, ¿qué pasa? ¿Te lo tengo que decir en dialecto o es que no me has oído? Y al final se ha quedado, te lo tengo que decir en chino, no te has enterado o algo así, que sería lo que diría una madre de aquí. Te lo tengo que decir en chino para que me entiendas, ¿no? Entonces, pues eso se pierde. Yo me había escrito aquí unos ejemplitos, tengo tantas hojitas aquí. Pero tampoco había tantas menciones a estoy hablando en dialecto o no estoy hablando en dialecto en la propia serie, porque ya se oía si estaban hablando en dialecto o no. Entonces, simplemente cuando están hablando en los diálogos en dialecto, en español se ha quedado así, y las únicas pinceladas, digamos, italianas que se quedan, que claro, para la persona que no conoce Nápoles, le da lo mismo que sea napolitano o italiano en general, porque varias veces mencionan, pues, por ejemplo, tipos de repostería napolitana, que la repostería en Nápoles es bastante importante y tienen sus propios bollos con sus nombres. Cualquier italiano reconoce que eso es un bollo napolitano, ¿no? Cuando se menciona, pero un español lo oyes y no tiene por qué saber que eso es de Nápoles y no un bollo que se puede comprar en Milán también, ¿no? Entonces, esos nombres los hemos mantenido porque dan color. Obviamente no vamos a poner bollo cuando podemos poner sfogliatella, porque la sfogliatella es de Nápoles, o cuando hablan de tubicelli, que es un tipo de pasta, pues lo hemos dejado tubicelli, ¿no? Pero claro, a un espectador que no conoce un poco la cultura de allí, lo mismo le da que ponga spaghetti, casi, ¿no? Salvando las distancias, pero... Entonces no tiene mucha solución, por desgracia. Yo lo único que puedo hacer es indicarle al ajustador y al director, pues a lo mejor esto está dicho de una manera que es como muy tosca, muy burda, para que a lo mejor en la interpretación del actor se comprenda que esa persona no es muy educada, que no está hablando elegantemente, que también se ve mucho por la interpretación de los propios actores italianos, obviamente, y por todo el contexto del barrio humilde y tal. Pero, en fin, ayudar con la interpretación un poquito a dar esa sensación de origen humilde y de... Pero el propio, digamos, las propias palabras no se puede hacer mucho más. Es lo que tenemos, es lo que... Sí, es lo que hay. Lo que hay en doblaje, que muchas veces eso es un problema, bueno, en literatura también, ¿no? Pero al menos en doblaje puedes tapar también la voz del original y quien lo vaya a ver, pues bueno, ve esa ficción. Yo si lo viera en original con subtítulos tampoco diferenciaría el dialecto del italiano correcto, por lo tanto. No sé, a lo mejor sí no lo sé. Es que no lo sé. Con el oído de alguien que no habla, no sé si es obvia esta diferencia o no. Porque para mí obviamente es que es clarísimo, pero no lo sé. Pero, por ejemplo, la narradora sí que habla correctísimamente, construye unas frases preciosas, obviamente porque lo que está haciendo es escribir. Claro. Y ahí sí que se comprende muchísimo cuando oyes a la voz de la narradora en español. Otro ritmo, otro tipo de frases, otro tipo de construcciones, otro tipo de palabras. Mucho más cuidado que cuando estamos en pleno diálogo. Y aparte del problema, entre comillas, del dialecto, ¿qué otros aspectos igual destacaríais que os han dado problemas en la traducción? O igual no que hayan sido problemas, pero que sí que los habéis tenido que reflexionar bastante o que os gusta especialmente cómo han quedado. Bueno, yo no sé, Alicia, ¿quieres ir tú? Yo tengo preparados un par de diapositivas más con nada, para que se vea un poco la dificultad de resolver y cómo lo resolví, que bueno, yo espero que les parezca bien.
¿Quieres que lo explique yo primero, Alicia? O sí, empieza tú, porque si coincide con algo de lo mío, también me vale como apoyo. Vale. En la diapositiva número 7, vale. Entonces, aquí vamos a ver, yo siempre explico cuando me preguntan cómo trabajo, yo llevo lo que llamo un cuaderno de bitácora, que Nuria me parece que usaste la misma palabra, que no es más que un documento de Word, una tabla donde yo apunto absolutamente todo. Y me va bien, sobre todo si el público que hay son traductores. A mí me va bien, sobre todo cuando después me mandan las galeradas, bueno, las correcciones de estilo, para desandar el camino que me llevó a la solución que di, ver qué es lo que me corrigen, tratar de entender por qué me lo corrigen y entonces decidirme si me reitero en mi solución o acepto la corrección o se me ocurre a lo mejor una tercera opción que en el momento de hacer el trabajo no se me había ocurrido. Un tema que en La amiga estupenda, cuando están las niñas hablando de que si les venía la regla o no les venía la regla, entonces en un momento dado creo que Lila le dice a Elena, o una de las niñas que están en corro, ahora no recuerdo bien la situación, dice, mi è venuto il marchese. Il marchese es un eufemismo por no decir la regla, que es la palabra, digamos, que utilizaban, porque además ya no es una palabra ahora de uso común, se usan otros eufemismos, que son los que utilizan normalmente las mujeres, las madres, cuando hay niños, para que no se enteren, ¿no? Entonces pensé, digo, bueno, el periodo, la regla, pero digo, es demasiado normal, es una palabra que la dice todo el mundo, que esto, además, en nuestros días, bueno, pues es lo que usa a diario, usan las mujeres. Entonces digo, tengo que buscar otra palabra que no sea ni regla, ni menstruación, ni nada tan claro. Entonces apunto aquí algunas de las búsquedas. Fui preguntando, a mí me venían a la cabeza todas las que decíamos en la Argentina. Llegó Andrés, el que me visita cada mes. Me indispuse, esa era otra, estoy indispuesta, me indispuse. Después busqué en el Diccionario de Argot Español y Lenguaje Popular de Víctor León, menstruación, entonces viene el mes, el asunto. En Argentina también decíamos el asunto. La cuenta, el tomate, la tía María, la tía Pepa, la tía Pepita. Después busqué en tener la menstruación, estar mala, estar con la cosa, tener visitas, tener la visita, tener los pintores, estar con el disco rojo, que me parece horrible, estar con el semáforo rojo, la tía Tula. Bueno, el caso es que todos los eufemismos que empezaban por tía, no sé, a mí me parecían demasiado castizos, demasiado localizados en España. Entonces yo utilicé el mes, porque, no sé, en ese momento me pareció el más, quizá no sea la solución más adecuada, pero bueno, no decimos la regla, no decimos menstruación, me vino el mes o me ha venido el mes. Y además sí, luego para ti, para el doblaje, Alicia, con la M, que al principio te vendría. Claro, es que justo esto iba a decir, yo es que, vamos a ver, empiezo diciendo que cuando tengo una serie o una película basada en un libro, lo primero que hago, lo normal es que no te dé tiempo a leerte el libro porque te dicen, vale, necesitamos el primer episodio dentro de 4 días. Obviamente, olvídate, y no es que tengas 4 días libres para leerte un libro, es que tienes 4 días con otras entregas. Y entonces lo que hago siempre es, me lo compro en Kindle, es maravilloso, entonces puedo hacer búsquedas por palabra.
Entonces me compro tanto la versión original como la española y busco por palabra. Obviamente lo primero que hice cuando llegué a esta escena, me acuerdo perfectamente de ella, fue buscar Marquese en la italiana y dije, vale, está. ¿Dónde está? Aquí. Voy a buscarlo en español. La encontré en español, vi que ponía el mes, dije, qué bien me va de boca. Bueno. Y lo puse y luego también le puse una nota al director en el libro, dice en el mes, se refiere al regla no sé qué, pero siempre que cogía algo específico del libro, siempre ponía una nota para que no me lo cambien, o por lo menos si lo cambian, que lo cambien sabiendo que están cambiando también Claro. lo que yo cogí del libro, porque a mí me parece muy importante mantener o sea, cuando un lector va a ver una serie, una película basada en un libro que adora, quiere encontrarse en esa película y en esa serie igual que se encontró en el libro. Y esas palabras, a lo mejor a un 2% de las lectoras les hizo gracia la expresión del mes y les gusta recordarlo cuando lo vean en la pantalla, ¿verdad? Entonces, a mí me parece importante mantener esas cosas. Entonces, siempre pongo una nota para que no me lo cambien o por lo menos si lo cambian, Ya, tú has hecho lo que has podido. oye, estabas avisado. Tú tienes la conciencia tranquila. Sí. Claro, claro. Sí. Y sí, aquí me vino fenomenal la boca y dije, esta no me lo van a cambiar, me la van a dejar perfecta. Sí, sí. Muy bien. Si quieres, tengo unos 3 ejemplitos más en la siguiente diapositiva. Bueno, entonces, ya sabemos todos que las lenguas describen realidades y que las realidades están insertadas en una geografía especial, o sea, particular, en una cultura, y además que hay muchos otros factores del ambiente que influyen. Cuando traducimos nos encontramos con mucha frecuencia con que un idioma dispone de varios términos para nombrar una cosa, mientras que en el otro, al saltar, digamos, hacer todo el camino para llegar a la otra orilla, vemos que solo disponemos de una palabra, ¿no? Como es el caso de rione, quartiere, barrio, ¿no? En italiano hay varios términos, rione, quartiere, sestiere, terziere, todos se traducen por barrio, porque describen unas realidades que aquí no tenemos. Entonces, claro, estos términos cuando aparecen en las traducciones, si es un texto de ensayo, pongamos un texto de ensayo de arquitectura, donde se describe estas ciudades italianas y entonces allí la solución es fácil porque a veces está insertada en el propio texto, porque si estás describiendo la forma de dividir una ciudad en sestiere, en terziere, etcétera, ya vas explicando, usas la palabra en cursiva y queda todo perfecto. Si no aparece, digamos, esa explicitación o esa explicación dentro del propio texto del ensayo, tenemos, bueno, un ensayo permite, acepta, digamos, mejor o digiere mejor las notas al pie de página. Pero si se trata de una novela, tenemos que plantearnos a ver qué tipo de solución empleamos, ¿no? A veces se puede utilizar la misma solución que en el ensayo, dejar a lo mejor la palabra en cursiva, terziere, por ejemplo, y añadir o sea, barrio en la frase y para que el lector sepa que terziere, por ejemplo, es una palabra para hablar del barrio. Yo creo que siempre las características del texto nos llevarán de la mano a la solución. Uno tiene que mirar siempre el texto y ver cuál es de todas las soluciones posibles la que mejor encaja. Yo evidentemente puse barrio, no me quedó otra alternativa. La traductora Anne Goldstein creo que dejó la palabra en italiano, dejó rione. Pero claro, el inglés tiene un funcionamiento, el castellano
por proximidad y demás. En este caso a mí no me pareció, bueno, me pareció que lo más práctico era traducir. Otra dificultad que tuve fue con los stradones. Cuando leía la novela, yo este Stradone que dice que era una calle ancha y polvorienta, bueno, yo digo, bueno, Stradone es aumentativo de strada. Digo, bueno, vamos a mirarlo en el vocabolario de la lengua italiana de Nicola Zingarelli, que os leo la definición. Ampia strada alberata specialmente con riferimento a zone periferiche o di campagna, es decir, una calle amplia, ancha, arbolada, especialmente con referencia a zonas periféricas, o sea, fuera del centro de la ciudad, o ya directamente de campo. Entonces digo, bueno, pues avenida, pensé. Busco en el diccionario de uso de María Moliner, de uso del español de María Moliner, que define avenida, calle ancha con árboles en una población. Y yo digo, bueno, pues encajan, o sea, la definición encaja. Entonces digo, pero ¿estará bien lo de avenida? Entonces, consultando con una colega italiana, me hizo dudar porque ella me dice, según ella, avenida en castellano se traduce al italiano como corso o viale y no como stradone. Entonces, estamos ante otro ejemplo en el que los términos de las dos lenguas, digamos, las palabras tienen un campo semántico que abarca una superficie, que en el campo semántico de avenida en castellano a lo mejor está más acotado o es más amplio. Bueno, a mí para resolverlo me ayudó el imaginario rioplatense. Yo nací en Argentina y estuve viviendo y me crié y estudié, hice todos mis estudios universitarios hasta los 27 años que me vine a España y me instalé en Barcelona. Entonces, yo lo que recordaba era, a ver, yo tenía en la cabeza la descripción, una avenida ancha llena de polvo. Y después los márgenes de esa calle ancha, yo, bueno, pues no me lo imaginaba demasiado. Pero digo, bueno, ¿puede haber árboles o no? Bueno, entonces me acordé de la avenida del barrio donde yo vivía en la zona de Martínez, en el lado del Alto, y hay una avenida que corre perpendicular al río, el río de la Plata, que se llama Avenida Hipólito Yrigoyen. Y como todas las calles de Buenos Aires, del Gran Buenos Aires, porque estamos fuera de la capital, son larguísimas y según van pasando barrios van cambiando de nombre. Entonces, esta vía llega hasta la Avenida Panamericana, que es la Panamericana que va, recorre toda Latinoamérica de punta a punta. Entonces, esta Avenida Panamericana, pasar al otro lado es adentrarse todavía en barrios en aquel entonces más pobres y quizá menos poblados. Entonces, esa avenida se llamaba Luis María Drago y llevaba al barrio de Villa de Línea, donde también vivimos con mi familia. En aquellos años, el recorrido que iba de Avenida Panamericana hasta llegar al barrio de Villa de Línea, la calle era bastante ancha, pero estaba asfaltada, por decir que estaba asfaltada, porque era más baches y había más trozos sin asfaltar y había mucho polvo. Yo recuerdo recorrerla, haber ido en colectivo, en el autobús, y entonces a los lados todos eran terrenos baldíos. A lo mejor había algún árbol, pero eran terrenos baldíos y de vez en cuando un grupo de casas. Entonces yo me imaginé eso y digo, bueno, pues esta es la avenida Luis María Drago, se llamaba avenida. Y dije, bueno, vamos a poner avenida. Después el otro término que es complicado de resolver es smarginatura, que yo traduje como desbordamiento.
Smarginatura en italiano es un término tipográfico que significa cortar los bordes de los libros. Esto, smarginare se traduce en castellano por refilar o desvirar. Evidentemente estos términos no me funcionaban. En La amiga estupenda, Lila lo utiliza como metáfora para describir como una especie de ataque que le da, es una cosa física que le coge, y cuando le dan estos ataques de smarginatura, lo ve todo desenfocado, se siente muy mal físicamente y ve que todo se le escapa, que pierde el control de sí misma y que la gente que tiene delante y las cosas pierden el contorno, las personas desbordan ese límite, ese contorno, y le da la sensación de que ya, bueno, de que no puede hacer nada, se queda como paralizada, ¿no? Entonces yo pensé en desbordamiento. En realidad la palabra me vino cuando ella explica, es decir, cuando Elena Greco cuenta uno de estos episodios, ¿no? Y entonces os leeré la solución en castellano, y a mí, leyéndola en italiano, me surgió lo de desbordamiento y me sugirió también la imagen de los ríos cuando se desbordan, que un poco es esta la idea. En La amiga estupenda, en la página 97, tiene un ataque de desbordamiento. El 31 de diciembre de 1959, Lila tuvo su primer episodio de desbordamiento. El término no es mío, es el que ella utilizó siempre, forzando el significado común de la palabra. Decía que en esas ocasiones de pronto se desdibujaban los márgenes de las personas y las cosas. Bueno, pues esta es la solución que opté. Yo recuerdo que miré en su día cómo lo había resuelto en inglés Anne Goldstein. Creo que ella utilizó dissolving margins, que se disuelven los márgenes, se desdibujan los márgenes. Y bueno, a mí me parece que, bueno, pues es una solución que está bien, es acertada. Sí, y no, pues respecto a la diapositiva, pues ahí termina el comentario de las dificultades, por hablar solo de las principales. Alicia, ¿tú cómo lo hiciste, lo de los tradones? Con los tradones, la verdad es que ¿te refieres a la calle central del barrio? Sí, esa. Pues creo que no se ha quedado con avenida, creo. Es que además yo juraría que no aparece, o si aparece una vez en todos los episodios. Porque yo creo que es cuando Elena vuelve de Pisa ya licenciada y el padre quiere pasar por la calle principal para presumir de hija. Entonces ella dice, el padre, no sé si ella o el padre, creo que el padre dice, no, vamos por la calle principal. O sea que estoy casi segura. Sí, calle principal. Vale. Que también da a entender que ella quería ir directamente a casa por el camino más rápido y el padre que se comprende que lo que quiere es presumir de hija. Sí, y que todos los vecinos la saludan. Sí, exacto, me acuerdo de la escena. Sí. En ese momento. Vale. Y luego desbordamiento, lo mismo. Busqué Smarginatura en Kindle y busqué cómo lo habías traducido tú para mantenerlo. No me tuve que comer más la cabeza. Sí. Sí, luego, por ejemplo, en cambio, otras cosas que también buscaba, y en cambio tu solución no me funcionaba a mí por las restricciones que tengo yo de imagen. Un ejemplo es en el primer episodio de la primera temporada, cuando se dan cuenta de que Lila sabe escribir ya. Porque la maestra Oliviero la saca a la pizarra, le dice que escriba Sole, ¿no? Sí, no, pero perdón, no es en esta escena. Es en la escena cuando invita a su madre, Anuncia, y ahí le pide que escriba yeso.
y escribe gesso, que es en italiano G-E-S-S-O, y Lila lo escribe con una sola S. Y entonces la maestra Oliviero lo corrige y le pone otra S encima para que comprenda que la palabra tiene dos S, ¿no? Y gesso es la tiza, que es material escolar. Entonces yo fui a ver en el libro y la solución de Celia fue pizarra con una sola R, que también es material escolar. Entonces a ti obviamente no te funcionaba poner tiza porque no hay dificultad, no hay posibilidad de error. A menos no se veía. Sí, a menos que lo hubieras escrito con C, a lo mejor en lugar de Z, y lo cambiaste por pizarra para hacer el juego con la doble R. En cambio, a mí eso no me sirve. No, es decir, claro. escribe pizarra y que todos los espectadores vean yeso, y van a decir, no entiendo qué está pasando aquí. Claro. Entonces, yo le dije yo puse una nota al director, dije, mira, esto significa tiza, porque estaba en un contexto escolar, pero estamos viendo yeso y en español el yeso existe. Podemos decir yeso también. Lo dejo a tu vamos, lo que tú prefieras. Le puse las dos opciones. Porque ya sabéis que las decisiones creativas no son del traductor. No. Entonces, yo explico lo que está pasando en la escena y luego he visto que efectivamente eligieron yeso. Entonces dicen yeso, Lila sale y escribe yeso, y entonces se mantiene un poco la parte visual, pero se pierde el toquecillo de haber elegido una palabra que tiene que ver con material escolar, ¿no? Que es el contexto en el que está. Pero bueno, entonces una cosa por otra. Y también un ejemplo un poco más sencillo, lo mismo en el mismo episodio. En un momento dado, Ferraro tiene a Enzo con una pizarra o un cartel, o ya no me acuerdo qué es, creo que es un trozo de cartón que pone asino. Sí, burro. Exacto, y en el libro está traducido por burro, muy bien. Este niño es un burro, todo fenomenal, pero cuando tú en italiano estás viendo asino, tienes que decir asno, no vas a decir burro. Sí. Entonces nosotros ahí hemos puesto asno. Entonces son esas pequeñas, digamos, cambios que los estás haciendo porque te lo manda la imagen o porque la imagen te está pidiendo otra cosa. Claro. No porque lo del libro no funcione, es que funciona para el contexto de un libro y de palabra escrita, pero no al claro, es otro medio. El medio te marca la solución. Sí. Justo. Sí. Entonces, esos son así ejemplos que yo sí que pensé, bueno, pues aquí tengo que hacer, digamos, me tengo que ir yo por donde me manda mi medio y no el anterior, a pesar de que yo me sentía que a mí lo que más me mandaba era tu traducción, Celia. Sí, pero bueno, con excepciones. Se hace, yo entiendo que, claro, hay limitaciones y no se hay cosas que no encajan, porque el espectador está viendo la imagen y está viendo, pues como tú explicas, ¿no? Que escribe y eso. Yo eso se lo retaseo al lector, digamos, lo engaño, porque en realidad no ponía eso, no ponía pizarra, pero eso no lo sabe el lector. En cambio, exacto. Claro, digamos, la persona que está viendo la serie sí que lo ve. Claro, sí, pero en doblaje también hacemos mucho, les hacemos esa trampilla a los espectadores muchísimo, de eliminar cosas que sabes que nadie va a entender, una referencia cultural y cambiársela por otra, y te quedas tan ancho y total, sabes que no se van a enterar porque lo están viendo doblado. Ya en subtitulado es otra historia, claro, ¿no? Pero para doblaje sí que te da esa cancha. Te vas a luego aparece la pizarra con el nombre y ahí dices, ya la hemos fastidiado. Claro, ya cuando tienes, es que aparece en medio de toda la pantalla y dices, bueno, pues ahí ya no hay nada que hacer. Pero... O cuando por ajuste, igual hay un término que te va genial, pero por ajuste es imposible. También, claro, también. Sí. Pero luego me pareció curioso y me sentí muy comprendida, o me sentí casi, más que comprendida, validada en mis decisiones un poco, leyendo el libro de Frank Tumalle, donde hay mucha correspondencia entre, aparte de las entrevistas que le hicieron a ella sobre sus libros y la adaptación de sus libros a películas y a la serie, también hay correspondencia entre ella y los directores de las adaptaciones de sus libros. Martone, que hizo una película,
El amor molesto. Sí. El amor molesto y con, lo diré, Constanzo Saverio, que es el que ha dirigido la serie, ¿no? Y ella decía, o sea, en esas, cogiendo frasecitas aquí y allá, en esencia lo que dice es que para ella la serie o la película es una obra separada que tiene sus exigencias diferentes, porque de repente cambiaban escenas que ocurrían en, yo qué sé, en una tienda, pues de repente ocurrían en un salón o cosas así, y que ella no lo veía mal porque comprendía que son exigencias diferentes por el cambio de medio. Entonces dije yo, pues eso es lo mismo que nos pasa a nosotros al traducir. Así que dije, así que muy bien, lo estamos haciendo fenomenal. Tenemos el beneplácito de la autora y todo, aunque ella no lo sepa. Igual se la ha visto, no lo sabemos. No, pero sí, totalmente, ¿no? Lo que hemos visto a lo largo del ciclo es esta conversación se ha repetido, ¿no? Con las diferentes obras que muchas veces, aunque tú quieras mantener cosas del libro, al final estás en otro medio completamente diferente, con sus restricciones. Exacto, sí. Sí, por ejemplo, sí, perdón. No, perdona, sí. No, ya lo último, las partes de la narradora que están cogidas textualmente prácticamente del libro, en original, menos cuando ellos han querido quitar una frase en medio para cortar o lo que sea, están textuales del libro y yo las ponía textuales. Luego he ido a ver cómo queda en el ajuste y como es un off, están prácticamente textuales, o sea que prácticamente es tu traducción, Celia, que está ahí en la pantalla porque prácticamente no la han cambiado. Pero alguna vez sí que han cambiado alguna palabra, yo creo que por pura decisión estética del director, porque le ha gustado más de una manera o cómo fluía, porque no es lo mismo leer que hablar, que oír. No es lo mismo cómo fluye cuando lees que cómo fluye cuando estás escuchando, ¿no? Pero esas partes en off de la narradora están, yo diría que en un 85%, 90% probablemente, textuales tal cual. O sea que ahí sí que se puede respetar mucho. Con respecto a esto que dices de Elena Ferrante, que dice que la obra es del director, también yo he sacado alguna frasecita que no sé si puede interesar que os la lea. Claro. Sobre el amor molesto, en la película de Mario Martone, dice que intervino bastante en lo del guión, pero no intervino, como dice Alicia, para enmendar la plana, sino para dar su comentario. Y dice, bueno, ¿cómo lo resuelve usted? Es usted, yo solo le digo mi opinión, ¿no? Cuando la película se estrenó, no la fue a ver inmediatamente, sino que la vio tiempo después. Y entonces dice, la vi en el cine tiempo después del estreno y me causó una gran impresión. Por supuesto, no era lo que había visto, entre comillas, mientras yo escribía, pero por momentos me pareció que había potenciado la novela, usted, el director, con otros medios, acercándose de un modo impresionante a la realidad que yo había disfrazado y escondido al narrar. Cuando se elige un libro para hacer de él una película, quizá el problema no radique ni en respetar devotamente su estructura, ni en forzarla según la inspiración. El verdadero problema para el director es encontrar las soluciones, como nosotras, el lenguaje con el que obtener la verdad de su película a partir de la verdad del libro y sumarlas sin que una desquicie a la otra y le reste fuerza. Yo creo que esta opinión que ella expresa sobre la película de Martone resume su actitud, digamos, humilde y su actitud, digamos, de ver la obra del otro como una obra en sí, ¿no? A partir, evidentemente, de lo que ella ha escrito, pero que es otra obra, ¿no? Es otra lectura también, ¿no? Cuando efectivamente, sí. Se lleva al audiovisual, ¿no? Es bonito eso que dice Elena Ferrante, ¿no? De que
estaba viendo cosas que ella no se había imaginado al escribir, pero están en el texto, al fin y al cabo, Sí. y al final quien lo lleva, igual que quien lo traduce y quien lo lleva a otro medio, está haciendo una especie de traducción de eso que está en el propio libro. Sí. Yo voy a aprovechar también para decirles a las personas que tenemos todavía por aquí que podéis hacer preguntas, que ya nos va quedando menos tiempo, entonces si queréis ir haciendo preguntas para que yo las vaya anotando, y si no os pincháis para que, bueno, no os puedo pinchar, pero bueno, virtualmente os hago así para que preguntéis y ya está, continuad, perdonad, era solo para recordarlo. No sé, si queréis, os comento, os puedo comentar también algo sobre el español de aquí y el de allá. El español de la peninsular y el español de Latinoamérica. Con la tetralogía salieron aquí primero el primero y el segundo libro, y creo recordar, y no sé si íbamos por el tercero, en 2015, cuando se empezó a lanzar, se lanzó ya allí en Latinoamérica. Es decir, hay un desfase entre el lanzamiento en España y el lanzamiento en los países de Latinoamérica. Entonces me llamaron de la editorial para decirme que en Argentina querían hacer, pues, bueno, retocar algunas cosas. Entonces, claro, esto es un poco peligroso, ¿no? Porque a veces el resultado de esto es un Frankenstein, ¿no? Sí. Y entonces dije, bueno, pues lo que hagan, pues lo quiero ver, porque claro, yo... Argentina, ¿no? Que sería ya un poco frustrante. Sí, lo que pasa es que sí, yo nací en Argentina, pero yo me fui de Argentina a los 27 años y el castellano rioplatense en todos estos años ha evolucionado. Yo no tengo, digamos, un seguimiento exhaustivo ni un dominio de la jerga actual, o sea, en realidad lo que yo recuerdo es un idioma que ya no está, que ya es otro, que ha evolucionado. Entonces dije, bueno, yo lo reviso todo. Y entonces digo, porque tenía una mala experiencia con otro libro que, no sé, si comían o si había un rododendro, lo vamos a cambiar. La historia era, no sé, en Estados Unidos y había un jardín con rododendros, pongamos. No recuerdo ahora el nombre del árbol. Y entonces uno de los cambios es decir, vamos a poner el árbol del paraíso porque aquí los rododendros no existen. Y bueno, pero... Igual allí mucho... O sea, este tipo de soluciones. Entonces, que son errores, ¿no? Que son barbaridades. Entonces, bueno, afortunadamente, como urgía el lanzamiento, al final se lanzaron allí los libros tal como estaban traducidos aquí, no se retocó nada. En este último, la vida mentirosa de los adultos, sí que hubo una lectura y yo hice, bueno, me lo mandaron. La verdad es que hicieron muy pocos cambios. Algunas palabras así, no sé, chivato, por ejemplo, lo han cambiado, soplón, que yo había puesto soplón al principio, pensando que cuando vaya para allí quizá soplón sea de uso más generalizado, pero yo no tengo un dominio del castellano como para saber, ni tengo tiempo de averiguarlo para saber cómo se dice chivato en Colombia, en Chile, no sé, en México y en el español que se habla en Estados Unidos, en la comunidad hispana. Entonces, bueno, pues lo leyeron en Colombia, en Penguin Random House Colombia, Chile, Perú y Argentina. Y bueno, en realidad no hubo ningún problema. Al final, desde luego, la segunda persona del plural quedó en vosotros y los verbos digamos, como los usamos en el español peninsular. Y después se cambiaron algunas cosas que algunas me parecieron bien y después discutimos, y no puede ser esto otro, y no podría ser, dime otra cosa, y entonces correo va, correo viene, y fue realmente un intercambio fructífero y muy interesante.
muy interesante, que al final, después de hablar con las redactoras de cada país, que tienes la posibilidad de intercambiar opiniones sobre el problema, se dan cuenta de que digo, yo trato, porque yo con mi origen, esto es una cosa que me preocupa mucho, pero no tiene una solución, es decir, no tiene solución y todas las soluciones que tiene son malas. Entonces, claro, no es que uno lo quiera hacer así a propósito, es que el problema está bueno, que solo hay digamos, hay una editorial que encarga la traducción aquí y evidentemente se hace con el castellano de aquí, ¿no? Es que si no, el pastiche es un poco una cosa, ¿no?, que no es de nadie. Sí. No sé, Alicia, ¿a ti también te dieron algún tipo de indicación en ese sentido? ¿Han hecho versión latino, versión español para todo el mundo? No tengo la menor idea. Hasta donde yo sé, en doblaje, la versión para Latinoamérica y para España no se mezcla nunca. Nunca, ¿no? Vamos, hasta donde yo sé. Vamos, a mí yo no tengo nada que ver con lo que estén haciendo allí, ni nada, no sé nada. ¿Quieres decir? Yo en ningún momento traduzco pensando que mi traducción se va a utilizar para Latinoamérica o se va a ajustar para Latinoamérica, nunca. Yo pienso en el público español 100%. Realmente no. Nunca me he tenido que plantear eso ni en este caso. Versiones, entonces no tienes. Pero HBO, ¿qué hace en este caso? ¿A qué te refieres? ¿Hace doblaje y subtitulación para cada país Sí, yo creo que hasta donde yo sé, en Latinoamérica tienen su propia industria de doblaje de subtitulado a español neutro. Ese español que tienen ellos que, digamos, que les vale un poco para todos. Interesante esto del son dos español mercados neutro. diferentes, sí. Sí. Totalmente. Sí. Bueno, es un problema esto. No sé si recordáis la historia de la película de Alfonso Cuarón, Roma, que salió por Netflix, pero hubo unos cuantos cines que la dieron, la película, aquí en Barcelona, en los cines Verdi. Cuando fui el día del estreno, fui a verla, y entonces en la película las criadas son mixtecas y hablan en mixteco cuando hablan entre ellas, y para eso había subtítulos. Y entonces, por ejemplo, también ponían subtítulos cuando, por ejemplo, la mamá llamaba a los niños, niños, vengan a sentarse a la mesa. Decía, niños, venid a sentaros a la mesa. Es que me pareció realmente ya hubo una polémica me pareció una barbaridad. El problema es que cuando, no sé, salen estas decisiones, no son los lingüistas ni los traductores, no opinamos, los que opinan son los que venden, distribuyen, y entonces dice, cuidado que esto en España puede caer mal y entonces pongamos los subtítulos para que se entienda. Bueno, en fin, es poner un problema donde no lo hay, ¿no? En fin, yo quiero... Perdona. Nada, no, que iba. Mira, aquí tengo una pregunta por aquí para cuando terminen. A ver, es para cuando terminéis, así que podéis seguir hablando. Yo mientras la leo y veo si la... Vale. Yo quería hacerle dos preguntas a Celia, o más que preguntas, abrir una conversación, porque hubo dos cosas que me sorprendieron, sobre todo una de ellas, en la traducción del libro, que luego en la serie lo hemos hecho diferente. Y solo para saber el porqué de la decisión y cuál fue el razonamiento, ¿no? El primero es en el episodio 5 en concreto, que es el día 6 de enero. Y entonces, no sé si la gente aquí recuerda esa escena, que, ¿cómo se llama? Rino, el hermano de Lila, le deja a su madre en un calcetín pues unos bombones de chocolate, unas nueces creo que son, y dice, ay, mira lo que me ha dejado Rino en el calcetín de la Befana. Que la Befana es
es lo que tienen los italianos el 6 de enero, ¿no? Ellos no tienen los reyes. Tienen la Befana, que es como una señora que casi parece una bruja, ¿no? Es como una señora así un poco con anciana, con un poco así jorobada y con la nariz así un poco grande. Es más, tiene una imagen un poco de bruja y eso es lo que tienen ellos el 6 de enero. Que no, Sí, y tampoco es un día tan grande ni no es tan a lo vista como en España, que los Reyes tampoco es un día festivo. Sí. Yo cuando llegué a esa parte no tuve ni la menor... Yo no me acuerdo, yo creo que puse los Reyes. Por eso, yo cuando llegué y ahora no tengo la menor duda. Luego me fui a tu libro y dije, ostras, se había puesto Reyes. Los Reyes, sí. Y lo dije, que pasa creo que no voy a poner Reyes. No, has hecho bien. Yo lo que no me acuerdo, que tendría que mirarlo, si no fue después en la corrección que se dijo, habría que poner una nota, bueno, en fin, no lo recuerdo esto. Sí. Okay. Es que me chocó. Pero esto, ves, es una de las cosas que ahora voy a apuntar y a lo mejor lo corregimos. Mira, yo lo que hicimos, por si la gente no entendía qué era la Befana, es que en la frase anterior, no sé qué dice, mira lo que tengo, algo así, o mira lo que me ha traído, mira lo que me ha puesto Rino hoy, o algo así, no sé qué dice. Y yo le propuse al director que especificase, mira lo que me han traído por la Epifanía, que es el nombre, digamos, religioso, el día 6 de enero, sin especificar reyes ni nada, pero para que se entienda que es el 6 de enero y luego dice la Befana y se comprende que está, digamos, que son los reyes de Italia, ¿no? Sí, para sí. Como meter una explicacioncilla más así, una cuñita, pero sí me quedó esa duda, porque me chocó lo de ver los reyes en un libro con contexto italiano. Por mucho que los napolitanos, o sea, que Nápoles fuera español durante mucho tiempo, ¿no? Y la otra que también me chocó, y esto sale, a ver que lo tengo aquí apuntado, creo que es en el episodio 8, sí, el episodio 8 de la temporada 1, que se monta un lío porque tienen que pedirle a Silvio Solara, que es el gran enemigo de todo el barrio básicamente, que sea el compare di fazzoletto de la boda de Lila y Stefano. Y el compare di fazzoletto literalmente es el padrino de pañuelo. Y yo pensé, esto va a sonar rarísimo. Pedirle que sea el padrino de pañuelo, no van a entender qué es. Y además, luego buscando información sobre esta figura, antiguamente en las bodas italianas estaba el compare di fazzoletto, que era el padrino de pañuelo, que es el que llevaba el pañuelo que luego se usaría para demostrar la virginidad de la recién casada, y luego estaba otro, que es el compare de Gianelli, o ya no me acuerdo cómo es, en fin, el padrino de los anillos, que es el que lleva las alianzas, ¿no? Pero que ahora se ha más o menos fusionado en uno, si no estoy mal enterada, porque además justo en el episodio luego explican vamos a pedirle que sea el compare de fazzoletto, es decir, el que va a llevar las alianzas en la boda. Entonces, nosotros decidimos cambiarlo y llamarlo el portador de los anillos, porque además así comprendes que es muy importante, el que lleva el portador de las alianzas es una persona importante, ¿no? Porque el padrino de pañuelo me sonaba rarísimo y como que no dejaba fluir el diálogo, ¿no? Porque un libro, pues estás leyendo despacio, a lo mejor te paras, buscas en Google, ¿qué es eso del padrino del pañuelo, no? Sí, yo lo dejé, eso lo dejé así, padrino de pañuelo, porque además normalmente en estas cosas, cosa que no tengo que mirarlo de la Befana, que no lo recuerdo, es probable que pusiera Reyes, pero bueno. Sí, poner Reyes, o por lo menos en la versión que me ha vendido lo que pienso, por lo menos esta es la norma que sigo de estas cosas raras que son culturales, mantenerlas lo más literalmente posible, de manera tal que si tú haces una búsqueda en Google y tienes la curiosidad de saber qué es, lo buscas y lo encuentras, ¿no? Sí. Y es eso que tú muy bien has explicado, ¿no? El que lleva los anillos y que lleva el pañuelo para después ver la mancha de sangre de la virginidad, ¿no? Perdida. Tengo aquí un par de preguntas para vosotras, lo digo por si os las voy lanzando ya y así que el público. Pero nada, solo para decir que son muy pocos los ejemplos en los que
digamos, deliberadamente hemos tomado una decisión diferente a la del libro. Ya sea porque la imagen lo manda, como decíamos antes, o porque nos parece que para el contexto de un espectador sentado en su casa viéndolo, ayuda más a la comprensión del contexto, o una referencia cultural que preferíamos no perder, o a lo mejor otra que necesitábamos suavizar un poco para no entorpecer la comprensión. Y ahora podemos ir a las preguntas. Perdón, me he cortado. Pues tengo una para cada una. A ver, la primera es para Celia. Centrando puramente en el terreno de las emociones, es de María Enguís, habéis hablado de la impresión que le causó a la autora ver su libro adaptado al cine. Tú como traductora y sabiendo que Alicia ha respetado tanto tu traducción, ¿qué has sentido al ver la serie y oír el texto doblado o subtitulado y reconocer la traducción? ¿Cierta extrañeza, confort? Gracias. Bueno, yo no la vi doblada, la vi subtitulada. En inglés me cuesta menos ver este doblaje, pero en italiano no puedo ver el doblaje, no sé, no me gusta, no me encuentro en la situación, no me pongo en situación. Y los subtítulos los fui siguiendo y no sé, yo no encontré nada raro, me parecieron bien. No, la verdad es que no recuerdo nada, que estaba con lápiz y papel y al final no apunté nada, porque estaba viendo la serie y sí, y a pesar de saber lo que estaba pasando, que ya te sabes la historia, me atrapó también la serie, me atrapó mucho, igual que los libros. Y para Alicia, perdón, Alicia. No, debo decir que los subtítulos, hasta donde yo sé, creo que sí que usaron mi traducción para hacerlos, pero yo no los toqué, no los adapté a los subtítulos, quiero decir. O sea que no sé cómo ha quedado eso. Pero yo creo que sí que cogieron mi traducción para luego adaptarlo a subtítulos. Parece. O sea que debería estar ahí bastante reflejada Sí, yo la verdad es que iba siguiendo y no me pareció, sí. No recuerdo nada que me llamara especialmente la atención, me parecía que estaban bien. Sí, lo único que obviamente, como en los subtítulos tienes tanta restricción de espacio, a lo mejor las parrafadas de la narradora hubo que probablemente que reducir. Evidentemente, pero yo esto lo entiendo y dices, bueno, claro. se hace lo que se puede. Importante es que quede el mensaje, digamos, lo esencial del mensaje, ¿no? Pero a mí me atrapó mucho tanto la primera temporada como la segunda. La verdad es que además me pasaba una cosa que cuando empezaron a hablar de que iban a hacer la serie, adaptarlo a televisión, pensé, vamos a ver el casting, qué actores y qué actrices eligen, porque los italianos en general son muy dados a la cosa estética y ponen, no sé, actrices que de pronto en un personaje tú dices, no es muy convincente, ¿no? Es demasiado hermosa esta mujer para estar en este papel, ¿no? Y cuando vi tanto a las niñas como a las actrices ya adolescentes, ya esa fue la cara de Elena y Lila para mí, tanto de pequeñas como de adolescentes, de jovencitas. Sí, y decía también en una entrevista que he leído de la autora que ella también estaba muy contenta con la elección de las actrices y que dice que menos mal que no me han preguntado porque se había estresado mucho. Sí, y decía que, claro, y decía porque es que es imposible que las actrices que vayan a elegir vayan a encajar en la imagen tanto de ella como autora como de los lectores, porque cada lector tiene una en su cabeza diferente. Entonces, para ella habría sido un peso grande tener que meter mano en eso y que menos mal que no tuvo nada que ver. La liberaron de... Se llaman las actrices, la que interpreta a Lila
de pequeña y más señorita ya, de adolescente, Alicia del Genio la niña y Margherita Mazzucco, y Ludovica Nasti y Gaia Girace. Al revés, Lenú es la primera y Ludovica Nasti y Gaia Girace es Lila. La verdad es que están muy bien y todo el casting y toda la ambientación están muy bien hechos. La primera temporada tiene toda como una estética neorrealista, que es años 50, y después la segunda tiene toda una estética más rompedora, más moderna, se ve el boom económico que supuso los años 60, se ve en cómo está decorada la casa, el departamento donde van a vivir Lila y Stefano, la ropa que se ponen, está muy conseguido. Y después los capítulos que rodados cuando se van de vacaciones a la isla de Ischia, está, digamos, se ve todo como un toque de Nouvelle Vague, ¿no? Hay todo como hay como una partición, una rotura en la atmósfera. Y es la primera vez que las muchachas salen del barrio. Y tanto Lila como su cuñada Pinuccia, que están casadas, dejan a los maridos y están, digamos, este ambiente de libertad de la Nouvelle Vague se ve en el ambiente festivo y libre de las vacaciones. Sí, y además esos episodios los dirigió otra persona, ¿no? Sí, Alice Rohrwacher, sí. Que además es la hermana de la narradora, que yo no sabía. Y la Alba Rohrwacher es la pareja del director, sí. Todo queda en casa. Sí, pero realmente Alice Rohrwacher es una muy buena directora. Yo vi una película de ella, Lazzaro Felice, que a mí me gustó muchísimo. Es una muy buena película. Sí. A ver, que tengo por aquí más preguntas y se nos va acabando el tiempo, que si no vamos a pasar. A ver, tengo una para Alicia. Dice, ahora que estás comentando las dudas respecto de la traducción, si hubieras tenido tiempo, ¿no te hubiera gustado preguntar estas dudas a Celia durante el proceso? ¿Te lo planteaste? Lo pregunto por esclarecer cómo trabajamos, también de María Inés. Pues no. Pero con el Kindle... Sí, ahora ya... No, claro, exacto. Digamos que a mi manera de ver, yo ya le estaba preguntando a Celia, ¿no? Viendo el libro. Y luego... la confidencialidad. Sí, no, en realidad tampoco pasa nada por preguntar por una frase o algo así. Además, siendo la persona que se ha encargado de la traducción del libro, no habría pasado nada, yo creo, por confidencialidad, en mi opinión. Pero sí, yo ya siento que estoy, entre comillas, hablando con la traductora del libro cuando estoy viendo su libro y luego yo estoy viendo la imagen y yo creo que yo siempre puedo poner varias opciones, el director puede elegir, o sea, ya somos muchas personas en esa cadena de decisiones. La verdad es que no pensé ponerme en contacto con Celia específicamente para comentar nada de la serie, la verdad es que no. Y si ahora que tengo el contacto suyo, de repente me puede surgir alguna anécdota, alguna duda, algo así, pues a lo mejor se me ocurre, ahora que sí que ya tengo un contacto, puede ser. No lo sé, cuando llegue la tercera temporada lo sabremos. Pero cuando ya te digo quiera. Lo que pasa es que si me consultas yo también tendré que ir al Kindle y mirarlo, sí, porque claro, no lo tienes todo en la cabeza. Yo del pasado, ¿no? ¿Qué es lo que...? Sí. Pero ya os digo que es que una cosa que sí que me ha sorprendido mucho, no solamente cuando digo que cogí textualmente en los offs de la narradora, sino que yo de otras series y libros que he tenido ya varios, tengo por aquí, me he escrito antes la lista, tengo como 5 o 6 proyectos que estaban basados en libros y siempre me he comprado el libro, he tenido con la misma técnica del Kindle, buscando las palabras y siempre comprendía que que estaban vagamente, o sea, que estaban como, no vagamente, esto es en inglés, estaban basados en el libro, pero muy
No A, tanto. a grandes rasgos. No, me estoy quedando sin luz, me acabo de dar cuenta. Muy a grandes rasgos, ¿no? No había pocos pasajes textuales, prácticamente ningún diálogo igual. Y en cambio, con los libros de Elena Ferrante hay conversaciones enteras con el diálogo, palabra por palabra, en la serie. Vamos, a lo mejor una frase la han quitado por dar un poco más de agilidad, pero es increíble. O sea, cuando me escribisteis hablándome de estas charlas, no me acuerdo por qué episodio iba, a lo mejor por el tercero o algo así de la segunda temporada, y empecé a subrayar las cosas que yo cogía tal cual y las ponía en los episodios. Y luego, al terminar la temporada, miré cuántas cosas había subrayado y tengo 195 cosas subrayadas de 6 episodios o 7 en uno solo de los libros. O sea, es que para que veáis cuantísimas cosas están tal cual. Y luego me pareció muy interesante que en una entrevista de Constanzo Saverio, él decía, lo tengo también por aquí, ¿dónde está? Decía, esto está en inglés, pero bueno, básicamente decía que según él, la autora conoce muy bien el cine y es cinéfila porque dice que es increíble lo bien que le vienen los diálogos y las escenas que ella describe y eso, los diálogos específicamente, para hacer él sus escenas, para montar sus escenas en la serie, porque dice que es que son cinemáticas prácticamente, ¿no? Y que, vamos, que las puede coger tal cual y que le ayuda muchísimo. Y es que efectivamente... Perdón, ya está. No digo más, voy a encender la luz. Es que cuando estamos en persona, pues como que os veo más la cara y eso, y aquí tenemos una última pregunta antes de acabar, que ya nos quedan 2 minutillos, así que pregunta Alexandra Puchol, ¿creéis que Elena Greco se apellida así por su gusto por la cultura clásica? Porque Elena parece bastante evidente que es un alter ego de la autora. ¿Cómo lo ven? Muchas gracias. A ver, bueno, ya comentamos antes que Elena Ferrante tiene, digamos, se refiere siempre a personajes de la cultura clásica, ¿no? Elena, sí, pues tiene Helena de Troya, ¿no? Pero en este caso no se parece mucho, pero sí quizá tenga rasgos de mujer víctima de las circunstancias, ¿no? Mujer instrumentalizada dentro de lo que es la guerra de Troya, pero en la tetralogía, Helena Greco, digamos, en nuestros días, pues es una niña que nace en un barrio pobre, que tiene pues un destino pues ya asignado y que cambia ese destino porque decide seguir estudiando y su padre la apoya en ese deseo de seguir estudiando, cosa que no le pasa a Lila, ¿no? Entonces, a través del estudio, pues sale de esa situación y puede liberarse y ver otros mundos y vivir otro tipo de vida, ¿no? Pero sí que hay todo un juego con los nombres, ¿no? Y probablemente la autora, no sé quién será, pero seguramente ni se llama Elena, ni tendrá un nombre probablemente con resonancias clásicas. A mí, por ejemplo, lo que dice que Elena parece que es un alter ego de la autora, yo obviamente no sé suficiente, pero por las entrevistas que he estado leyendo, sí que de vez en cuando hacía, y el libro de Frantumalla, de vez en cuando hacía algún comentario que decía, mira, esto se parece mucho a Elena. O sea, que a mí sí que me da esa sensación, pero es una pura sensación. Pero, por ejemplo, en el último episodio de la segunda temporada, cuando Elena ha publicado su libro y le hacen una pregunta y ella se queda un poco cortada y de hecho al final no responde. Y lo único que responde es, digamos que como introducción a su respuesta, dice, aunque opino que quien ha escrito un libro deba decir poco, y eso es justo por lo que he visto yo en las entrevistas de Elena Ferrante, siempre dice, que sí. Ella escribe, y una vez que ha escrito, que el autor ha escrito el libro lo deja y ahora pertenece a los demás, y que el autor no debería meterse, ¿no? Que el libro vuele por sí solo
y que el autor no se tiene que meter ya. Y esto me recuerda mucho a esta frase de Elena en el final de la segunda temporada, o sea que igual sí que hay algo ahí. También la idea de que viene de un barrio humilde y quería limarse el dialecto, porque por lo visto también Elena Ferrante se intentó limar el dialecto para parecer más del norte de Italia, que es lo mismo que intentaba hacer Elena, ¿no? En la serie, Sí, o sea que... pero no a mí olvidemos, esto sí me recordaba, pero claro, son impresiones mías personales, no sé. pero no olvidemos que Elena Ferrante es un personaje más inventado por la Sí, escritora que escribe. Entonces, todos también. estos datos que vamos Se puede recogiendo, estar leyendo de inventado la todo. frase, esa es otra ficción. Entonces, Eso está bien visto. Tenemos varias ¿cuánto? capas. Claro, Es una ¿cuánto de verdad hay en eso? Claro, ¿Cuánto que de la igual... vida del autor autobiográfico Sí. hay en los personajes? Pues habrá y estará mezclado. Y Elena Ferrante es otro personaje más. Es lo fantástico que tiene Sí, esto. Es claro. fantástico. Y entonces todo el mundo pensando quién hay detrás, cuando, bueno, pues siéntate y da igual, si, aunque hable, aunque diga mentiras, pero está tan bien ordenado y tan bien contado, incluso la historia y la biografía de Elena Ferrante dentro de Frantumaglia, que dice, bueno, me estás contando la vida de una persona que no existe, que la persona, digamos, que escribe, se la está inventando. O sea, nos está regalando, nos está dando las novelas, todas las novelas, más este personaje que es otra novela, es otra novela. Yo al menos lo veo así, a lo mejor me equivoco, pero Sí, lo no, veo es así. interesante. Yo había caído de pleno en la trampa, vamos. Me estaba creyendo todo lo que decía de cuando habla de sus hijas y que si es madre, no sé qué. No lo podemos saber, igual Y vais, ahora estoy pensando, a lo mejor es todo mentira. igual esto es verdad. Bueno, pero pensarán que es mentira porque como esto, ¿no? Como las Sí, dobles mentiras estas que al final, sí. pues bien, Y nos hemos pasado ya. sobre todo, ahora que has dicho la palabra mentira, la mentira está siempre presente en todo este, digamos, mundo ferrantiano. Habla de la mentira Elena Ferrante en todas sus obras, porque está siempre presente. Luego está presente en este libro que ha publicado, que se publica con la invención ocasional, que recoge los artículos que publicó en The Guardian. Durante un año hay un artículo dedicado a la mentira y dice que ella de pequeña era mentirosa y que le gustaba mentir pero por el gusto de contar una historia y de que la gente se quedara embobada escuchando, ¿no? y que se lo tragara, ¿no? Entonces eso forma parte de la mentira, el artificio y la mentira forma parte de la ficción y del narrar. Pues sí, chicas, pues nos hemos pasado ya un poquito de la hora. No sé si hay alguna Son 5 pregunta minutos. más. Digo, sobre todo por Sara, que tendrá que cerrar en la oficina y todo. Ya. Pero Con el supercance que hemos tenido. por el chat, pero bueno, mientras tanto, daros las gracias a todos los supervivientes de la sesión y también quería, bueno, que no se me olvide, que lo tengo aquí apuntado, que me han dicho que tengo que decir que el día 29 se cierra el ciclo de esta serie de conferencias, también a la misma hora y en el mismo canal, lo publicitarán por las redes y la web del aula de cinema de la universidad. Y estará dedicada la sesión a la traducción de Los Simpson con Juan José Martínez Sierra, con María José Aguirre de Cárcer y Arturo Peral Santamaría. O sea que también un plantel estupendo. Y digo, si hago el momento de publicidad antes de que se me olvide. Y no sé si vosotras igual queríais decir alguna cosa más para cerrar la sesión. La verdad es que ha sido, a pesar de los incidentes que hemos tenido, yo he aprendido un montón hoy, la verdad, os estoy muy agradecida. Me ha parecido interesantísimo y he disfrutado muchísimo tanto con el libro. Solo me he leído el primero todavía, pero le he cogido el gustillo, así que mientras no vayan haciendo las siguientes temporadas me tendré que seguir leyendo también los libros y también con la serie que, como decía Celia, la ambientación y todo es estupenda, así que para quienes todavía no hayáis tenido igual la oportunidad, os animo muchísimo a que la veáis y a que disfrutéis de los libros.
Bueno, pues muchas gracias por habernos invitado. Encantada de haberte conocido, Alicia. Ya sabes, Encantada, igualmente. si necesitas algo, o aunque sea para quejarte de lo mal que está la situación o de los plazos apretados, tienes mi correo y ya después nos pasaremos los teléfonos. Muchas gracias a todos los organizadores y nada, ya podemos cortar, ¿no? Colgamos. Sí, muchas gracias por organizarlo, a pesar de todos los impedimentos que hemos tenido este año, incluso esta misma tarde. Lo hemos conseguido. Pues muchísimas gracias y también, bueno, Sara, que no sé si está todavía por allí, no sé si ahí está despidiéndose también. Muchas gracias y nada, pues ya todo el mundo a cenar y a descansar después de esta sesión tan sobresaltada, pero bueno, hemos disfrutado muchísimo a pesar de eso y ha sido estupendo compartir este rato con vosotras, así que muchísimas gracias.